Continúa en uso de la palabra, en representación del Interbloque Avanza Libertad, el diputado José Luis Espert. Gracias, señor presidente. El bloque Avanza Libertad va a respetar los tiempos como corresponde. Gracias, diputado. Argentina hace medio siglo no tenía pobres. Hoy la mitad de la población casi es pobre. Hace medio siglo no teníamos Villa Miserias. Hoy 4 millones de personas en Argentina viven en Villa Miserias. Hace medio siglo prácticamente uno podía vivir en su casa sin cerrar la puerta, con llave. Hoy los inocentes, los trabajadores, los empresarios, los que trabajan, los que dan trabajo, viven tras las rejas mientras los delincuentes se pavonean por las calles previo a cometer sus actos delictivos. ¿Qué pasó en este medio siglo que aquel faro de cultura, educación y brillantez que era Argentina se ha convertido en este país decadente? 6 planes económicos y los 6 terminaron en crisis homéricas. El plan de inflación cero de Helvar, el plan de Martínez de Oz, la hiperinflación del plan austral, la peor crisis de la historia 2001-2002. El plan de Néstor y Cristina tuvo su crisis en 2008-2009. Finalmente, el plan de Juntos por el Cambio tuvo su crisis en 2018. ¿Qué es lo que une a estos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis? Todas las crisis se han generado por déficits fiscales, por exceso de gasto público respecto de la recaudación. O sea, todas las crisis han sido crisis de deuda, o deuda del Banco Central, o deuda pública remunerada. Pero todas las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo, que la han transformado en esta casi gigantesca Villa Miseria que ya somos, son crisis de financiamiento del fisco. Repito, crisis de deuda. La deuda, entonces, no es un repollo ni un plato volador. La deuda se genera como consecuencia del exceso de gasto público respecto de la recaudación. Ahora, ¿cómo puede ser que con un sector privado molido a impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, haya déficit fiscal? Pues ahí viene el problema. El problema somos nosotros. El problema se inicia en el Poder Ejecutivo y continúa en la Cámara de Diputados, que sanciona todos los años, desde hace décadas, presupuestos irresponsables como el actual, con déficit fiscal. El problema de la deuda es el déficit y el déficit se origina acá. Continúa en la Cámara de Senadores y también el Poder Ejecutivo es responsable. Hagámonos cargo que nosotros somos el problema de la deuda. La deuda, insisto, no es un extraterrestre, no es el buitre, no es el fondo. No nos gusta la deuda, y yo la detesto, no la tomemos, pero para eso no hay que endeudarse, y para eso no hay que tener déficit. Y para eso no tenemos que ser un conjunto de irresponsables que todos los años sancionan presupuestos donde el gasto público excede la recaudación. Hoy el gobierno de Alberto Fernández está endeudando al país a una velocidad nunca visto desde la vuelta de la democracia. 20.000 millones de dólares por año crece la deuda pública con el gobierno de Alberto Fernández. Y ese mismo gobierno ha presentado un presupuesto irresponsable que no va a déficit cero ya para evitar que continúe el déficit y el endeudamiento. Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque de Avanza Libertad, el bloque liberal de Avanza Libertad, va a rechazar este proyecto porque consideramos que lleva a la Argentina a una situación muy complicada. E insisto, nosotros los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo no pueden hacerse el distraído de eso, porque la deuda somos nosotros y nadie más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Espert, sobre todo por el respeto al tiempo. Continúa en uso de la palabra y en representación del Interbloque La Libertad Avanza, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Gerardo Milei. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir respecto al presupuesto es que es una montaña de inconsistencias. Y eso
digo, más allá de hacerse absolutamente invotable, es una falta de respeto para todos los argentinos. Y obviamente es el camino a una nueva crisis. Lo primero también que quiero decir desde el punto de vista técnico, desde estas falencias, es que, mire, un presupuesto, ¿sí?, es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro Guzmán trajo datos viejos. Por lo tanto, este presupuesto es un gigante de pies de barro metiéndose en la laguna. Se va a caer. No solo eso, sino que además este presupuesto, tal como señaló el diputado Tetaz, tal como señaló el diputado Laspina correctamente, está construido sobre bases falsas de precios. Cuando uno tiene una brecha cambiaria del 100%, el tipo de cambio ese es una mentira. Cuando ustedes miran la inflación core, venimos viajando arriba del 50%. Por lo tanto, digamos, todo el mecanismo que hace al funcionamiento y al comportamiento de los agentes está todo mal. Por lo tanto, esas proyecciones de consumo, de inversión, de exportaciones y de importaciones son absolutamente no realizables. Pero no se quedan ahí, porque dicen, no, nosotros vamos a bajar la inflación. ¿Y cómo van a bajar la inflación? Con un acuerdo de precios y salarios. Le voy a decir algo. En términos de teoría económica eso es un espanto. Significa ignorar que a partir de 1871 hubo un economista llamado Menger que descubrió la teoría subjetiva del valor. Es tan ridícula la teoría del valor trabajo que si fuera así no habría quiebras. Pero no solo eso, ¿qué importa la teoría? Dirán ustedes. Miren, hay más de 4.000 años de evidencia empírica que los controles de precios, los acuerdos de precios y salarios nunca funcionan. ¿Quieren un ejemplo de eso que nunca funcionó? Argentina, desde que tiene Banco Central, salvo el único periodo que no tuvo inflación, que fue la convertibilidad. Y otras cosas que hacen a la teoría económica, pero que van a mostrarle el problema que tiene este presupuesto. Con mucha pompa, en una de las filminas que presenta el ministro Guzmán, dice del rol de la obra pública y el efecto multiplicador para aquellos formados en la buena teoría económica que dejaron atrás al keynesianismo forte. Sabrán que el multiplicador es una violación de la restricción de presupuesto. Por lo tanto, si tengo armado un presupuesto que trabaja sobre la idea del multiplicador, está mal. Pero no se quedan ahí las inconsistencias. Siguen por todos lados. Fíjense lo que son las cosas. Los datos son viejos, los datos tienen 3 meses. Hoy supuestamente la economía se expande al 10%. El auténtico rebote del gato muerto, le decimos los economistas. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante? Este presupuesto que envían tiene un 4% de expansión del PBI. Sin embargo, el solo arrastre estadístico de lo que está pasando genera 4%. ¿Y eso qué implica? Que entonces ese 4%, dadas las estimaciones empíricas de la elasticidad ingreso del empleo, es imposible que los salarios reales crezcan, porque con ese contexto, ¿sí?, no habría mayor demanda de trabajo en un contexto donde la población crece. Por lo tanto, el supuesto de que los salarios reales le van a ganar a la inflación y van a ser positivos en 4% está mal. Pero no todas las inconsistencias son esas, hay muchas más. Otra inconsistencia que hay es la que tiene que ver con la evolución de los precios, el tipo de cambio. ¿Acaso alguien cree que el tipo de cambio puede ser 131 cuando hoy está en 200 en el paralelo? Si fuera así, les pido que me los vendan todos los dólares que tengo y todos los que hayan, y yo se los pago de acá a un año con la tasa de interés que paga el Banco Central. ¿Quién me los va a vender? No me los va a vender nadie, porque eso no es un precio de mercado y eso es un montón de desequilibrio. ¿Y cuánto es la tasa de interés? Si ustedes consideran que el riesgo país en la punta corta es cerca de 2.000 puntos básicos, o sea, una tasa por arriba del 20%, con inflación del 50%, la tasa de interés de arbitraje en Argentina sería el 80%.
Hoy que el Banco Central la controla en el 40%. Ahí tienen otra gran muestra de la inconsistencia. Inconsistencia en inflación, inconsistencia en actividad, inconsistencia en empleo, inconsistencia en salario real, inconsistencia con el tipo de cambio, inconsistencia con la tasa. Esto es un desastre. Esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía. Esto es un escándalo. Pero no solo eso, el presupuesto además está obsoleto porque planeaban incrementarlo en un 40% el gasto. Claro, hoy sería 20%. Eso está mostrando que está mal hecho, que no lo van a cumplir. Por eso mandaron 54 artículos de la galera para incrementar el gasto y lo van a seguir haciendo. Pero supongamos que por obra de arte estos números se cumplieran a pesar de todas las inconsistencias. Habría un buraco fiscal, sí, de financiamiento de 12.000 millones de dólares. Y cuando se ponen a rascar en la olla van a como mucho conseguir 6.000. ¿De dónde van a sacar los 6.000 millones de dólares restantes? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a manotear la guita a los depositantes, los encajes en dólares? O, digamos, como acá se dijo directamente, si no se puede pagar, estamos anunciando implícitamente un default. ¿Saben a dónde va a ir el riesgo país? A la estratosfera. Se va a derrumbar todo acá. Y finalmente, para cerrar esto, nosotros desde La Libertad Avanza, los liberales libertarios de La Libertad Avanza, nunca vamos a apoyar un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal hay que financiarlo y es inmoral. Sobre todo la principal crítica del déficit fiscal es que es inmoral, porque si usted lo financia con deuda, castiga a las generaciones futuras, generaciones que no nacieron, gente que ni siquiera votó. Y le estamos cargando la fiesta con impuestos futuros. También es inmoral financiarlo con emisión monetaria. ¿Sabe cómo se llama, presidente, en la teoría económica? Eso, señoriaje. Viene de la época de los señores feudales. ¿Y sabe qué es lo que genera eso? Genera inflación, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí, y cuando eso sucede, no solo castiga el funcionamiento del sistema económico, sino que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Todos los progres se rasgan las vestiduras y son los que más defienden este tipo de atrocidades. Y finalmente, sí, ¿qué podrían hacer? Subir impuestos. Pero eso es con alguien que ya invirtió, eso es una confiscación, es un robo. Por lo tanto, digamos, lo único que nosotros vamos a aceptar son presupuestos que estén equilibrados. Y como hay déficit, se tiene que llegar al equilibrio fiscal, pero ese equilibrio se tiene que conseguir no a base del sector privado, se tiene que conseguir con el esfuerzo de la política. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza no vamos a aceptar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Milei.